Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en esta parte vamos a ver el último tema correspondiente a esta semana que tiene que ver con relación al microscopio. Pues bien, este tema nos va a servir para conocer bueno, los beneficios, cómo el microscopio se introdujo a la parte de la biología y cuáles son sus aplicaciones, ¿no? Entonces, comencemos. El microscopio, sí, vamos a ver que el término microscopio o microscopía en este caso proviene del vocablo griego microscopein, ¿sí? Que en esta parte vamos a ver qué significa micro, pequeño, scopein, ver u observar. Entonces, vamos a ver que el término microscopio se acuña a la parte en la cual vamos a ver de todo lo macro, ¿sí?, a lo micro. En este caso, en su versión mucho más micro, ¿sí?, porque vamos a ver partes que el ojo humano se les hace imposible ver. Recordemos que el ojo humano solamente puede ver hasta 20 milímetros como zona de campo estable. Esto quiere decir que más allá de los 20 milímetros la visión comienza a ser un poco defectuosa, ¿no? Entonces necesitamos la ayuda de estos implementos para poder ver mucho mejor. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poco sobre antecedentes de la creación de este microscopio. Bueno, lo que nos dice los estudios que se han hecho en el transcurso de los años es que, bueno, esto fue un invento que se originó en el año de 1612 por Galileo Galilei, este muchachón que ven en pantalla, ¿no? Entonces, según los italianos, ¿sí? Entonces, Galileo Galilei fue el precursor de la microscopía, ¿sí?, ya que él desarrolló un método que lo vamos a ver más adelante, en el cual se podía ver partículas pequeñas en base a un foco de iluminación, ¿no? Y en el año de 1595, según los holandeses, en este caso por Zacharias Janssen, en el año de 1595, como lo mencionábamos, ¿sí?, que es este muchachón de acá. Bueno, acá podemos ver un poco lo que corresponde a la disputa entre ambos, ¿no? Vean cómo ven Galileo Galilei a Janssen. Bueno, se cree que él desarrolló un método mucho más antes que Galileo Galilei, en el cual este método implicaba un poco, bueno, disculpen un poco la voz, que bueno, este clima no ayuda en cuestión de gripe. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, Janssen desarrolló un método en el cual transportaba luz por medio de un espejo reflector, ¿no? Entonces, se cree que él fue el primer, o el inventor en este caso, de los indicios del microscopio. Sin embargo, el primer microscopio se le atribuye a Anthony von Leeuwenhoek en el año de 1632 y 1723, en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él desarrolló dos métodos muy eficaces de transporte de luz que hacían que, como veíamos en los inventos hechos por Galilei y Janssen, podíamos captar mucho mejor la forma microscópica de ciertos tipos de tejidos, ¿no? Listo. Entonces podemos ver cómo desde la parte más antigua a la parte más moderna el microscopio se ha desarrollado, ¿sí? Hasta lo que conocemos en la actualidad tenemos que se ha desarrollado o se ha modernizado un poco más el estudio de lentes y el estudio de la composición de ciertos sistemas que puedan manifestarse más allá de la microscopía antigua, ¿no? Entonces el microscopio, como como nos hemos dado cuenta, como vemos en las imágenes, ha evolucionado incluso un poco en la parte más estética, ¿sí?, y nos ha beneficiado de todos los mecanismos que conocemos en la actualidad. Entonces, Janssen, en este caso, se le atribuye como inventor del microscopio porque él formó dos tubos de metal que sostienen una lente cada uno. ¿Sí? Estas lentes tenían un aumento, en este caso, de 3x y 5x, que se deslizan dentro de otro tubo metálico, lo que permite el enfoque, ¿sí? Y se considera que el primer microscopio fue el primer microscopio compuesto en la historia de la humanidad. Hoy día se cuestiona su autenticidad, debido a que, bueno, se menciona que este no fue un invento propio de él, ¿no?
sino que fue desarrollado más bien de la aplicación de Galileo Galilei. Entonces ahí podemos ver hacia lo que corresponde a la parte izquierda, ¿no? Entonces aquí tenemos el microscopio, ¿sí? Aquí tenemos el soporte, ¿sí? Que son estos de acá. Teníamos una parte que captaba lo que es en este caso la luz, que tenía un foco de recepción en lo que iba a ser un medio de embudo con agua, ¿no? Entonces ese fue el microscopio que en este caso inventó Janssen. Listo. En cambio, en este caso, aquí estamos viendo cómo se estudiaba, ¿sí?, ciertos tipos de tejidos por medio del microscopio desarrollado por Giuseppe Campana en el año 1665, ¿sí?, que él desarrolló el primer microscopio de bolsillo, ¿no? Entonces, obviamente acá lo que estamos viendo es este, que corresponde al microscopio de bolsillo, ¿no?, que es justamente lo que se tiene acá en la mano. Él proyectaba en este caso, ¿sí?, el microscopio hacia lo que hoy va a ser una especie de lupa y comenzaba a ver las partes más pequeñas de cualquier lesión o cualquier tejido, ¿no? Es más o menos a lo que en la actualidad nosotros conocemos con el nombre de lupa, ¿sí? Entonces, él utilizaba un método de lupas, desde la más pequeña hasta la más grande en este caso, para poder ver estos tejidos. Ahí podemos ver el primer microscopio de bolsillo, ¿no? Listo, aquí tenemos a Galileo Galilei, el cual, bueno, vamos a ver su microscopio, ¿no? Si se dan cuenta, casi tiene las mismas características de las versiones, en este caso de Janssen, e incluso de Giuseppe, ¿no? Aquí estamos viendo un poco cómo está conformado. Está conformado a su vez por dos puentes o por dos tipos de espejos que aumentaban el espesor, en este caso, o la amplitud de la visión de ciertos tejidos. Acá tenemos en el caso de Anthony van Leeuwenhoek, que bueno, si se dan cuenta, fue también el precursor de lo que corresponde al microscopio portátil, ¿no? Obviamente no es como tenemos acá, ¿no?, que aquí estamos viendo como si él proyectase la imagen del tejido. Simplemente él utilizaba esto porque él, mediante un método de refracción de luz también, hacía que la imagen la pudiese ver en una especie de lupa, ¿sí?, que la poseía justamente aquí en este sector, ¿no?, y la ajustaba por medio de esto que es el tornillo de enfoque. Ahí justamente estamos viendo que es algo muy pequeñísimo, ¿no? Entonces, imagínense si en la actualidad todavía no podemos refractar, en este caso, imágenes tipo 3D hacia lo que corresponde a algo palpable, tampoco lo iban a hacer en esa época, ¿no? Entonces, el primitivo microscopio de Leeuwenhoek tenía dos lupas combinadas con las que llegó a alcanzar alrededor de 300 aumentos, ¿sí? Por eso justamente a él se le atribuye toda la parte de la creación del microscopio, porque fue el que más revolucionó el aumento de estos, ¿no? Entonces, diseñados para ver elementos de suspensión acuosa, permitió visualizar algunos microorganismos, en este caso protozoos, bacterias, espermatozoides y hasta glóbulos rojos, ¿no? Obviamente no es como lo vemos en la actualidad, que lo vemos más a detalle, ¿sí? En ese tiempo por lo menos se lograba ver células un poco monomórficas o dismórficas, ¿no? Entonces aquí justamente estamos viendo este microscopio creado por van Leeuwenhoek. Listo. Este fue el microscopio desarrollado por Robert Hooke. Recordemos que Robert Hooke es el padre de la biología, porque justamente fue gracias a él que se desarrolló el estudio de la célula, ¿sí? Entonces, él escogió estos implementos desarrollados ¿sí? Y que, bueno, comenzó a ver por medio, bueno, ustedes ya conocen un poco, esto lo vimos en clase, que él vio en unos corchos, ¿sí?, específicamente imágenes en formas de malla, ¿sí?, y a estos les llamó células, lo que conocemos en la actualidad como células, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos justamente el
microscopio, que si se dan cuenta casi es el mismo diseño desarrollado por Janssen, por Galileo Galilei, ¿sí? El mismo método de refracción de luz. Listo. Entonces, vamos a ver en esta parte lo que corresponde a los tipos de microscopios, ¿no? Entonces, vamos a ver que los tipos de microscopio vamos a categorizarlos en dos tipos: los ópticos y los electrónicos. Los ópticos, que en esta parte vamos a ver que son todos aquellos, ¿sí?, que vamos a tener. El primer tipo, que solamente va a proyectar luz sin modificación, aquellos que corresponden al campo claro. Aquellos que sí, que en este caso van a quitar un poco la iluminación en el foco externo y van a ponerlo en el foco interno, que corresponde al campo oscuro. Luego tenemos aquellos que desligan un poco lo que es el proceso de iluminación y se le añaden ciertos aditivos, que son aquellos microscopios de contraste de fase. Y tenemos también los focales y aquellos que se les pone sustancias con inmunofluorescencia, ¿no? Luego tenemos los electrónicos, ¿no? En esta parte vamos a ver que tenemos aquellos que son de transmisión y tenemos los de barrido. Vamos a ver que se proyecta lo que va a ser la parte óptica y la parte lumínica hacia lo que va a ser la parte de la zona de la muestra en este caso, ¿no? Entonces aquí tenemos el lente ocular, las lentes objetivas, que vamos a ver cómo está conformado, está acá en microscopio óptico. Vamos a ver los lentes de proyección, ¿sí? Y en este caso la parte muy importante, que es el espejo, ¿no? Todo eso va a llevar a que la muestra se pueda ver mucho o se pueda apreciar mucho mejor, ¿sí? Acá tenemos en cambio microscopio de transmisión, ¿sí? Que hace que las imágenes se logren ver un poco más a detalle, un poco más amplificadas de hecho, ¿sí? Y aquí tenemos el microscopio electrónico de barrido, ¿no? Que esto lo que hace es justamente amplificar mucho más allá la imagen y denotar características mucho más allá de solamente la conformación externa. Vamos a ver incluso ciertas características internas. Entonces, en el microscopio óptico vamos a ver que las muestras vamos a poder verlas de más allá de 0.2 micras. Sí, las características de las muestras deben ser muestras finas, deben tener un contraste entre lo que corresponde a las partes, es decir, que se debe aplicar métodos como en este caso yodo, ¿sí?, u otro tipo de tinciones. Van a hacer que se reciba o se capte mejor la luz del condensador, ¿no? Entonces, como le decíamos, muy importante las tinciones y el equipo de contraste de fases. Bien, vamos a ver lo que en cuanto a los sistemas que componen el microscopio óptico, ¿sí? Vamos a ver que tenemos el sistema mecánico. Está compuesto por el conjunto de piezas de sostén y desplazamiento que permiten el enfoque del objeto a observar. Entonces acá tenemos lo que corresponde a la base a pie, que es justamente lo que mantiene fijo el microscopio en una base firme, ya que sin esto, por lo general esta es muy pesada, debido a que si no fuese de esta forma, la captación de los detalles en una muestra que necesitamos estudiar no vamos a tener el mismo resultado, ¿no? Entonces por ende se va a perder visibilidad. Tenemos un brazo, que es justamente la parte que engloba o que conecta todos los elementos del microscopio. Tenemos el tubo cañón, tenemos la parte del ajuste con cremallera en este caso, tenemos los tornillos, tenemos la parte micro y macrométrica y el revólver porta objetos, que justamente, bueno, no es una pistola, simplemente es un regulador que se lo llamó así debido al cambio de visibilidad, ¿no? Y la platina que nos permite ver en este caso o poner en este caso la muestra. Tenemos el sistema óptico, que corresponde al conjunto de piezas que en este caso me ayudan a la amplificación de la imagen. Es decir, tenemos la parte ocular y tenemos la parte objetiva. Es decir, lo que yo puedo o donde yo voy a poner mis ojos
¿sí? Y que me ayude a amplificar la imagen ya de por sí a un 10x. Y la segunda parte, que es la parte objetiva, que me ayuda a amplificar mucho más allá. Es decir, como lo vamos a ver más adelante, 4 lo multiplico en este caso por la parte 10 y ya tengo una visión 40x. Así que en este caso van a ser los lentes del microscopio. ¿Listo? Tenemos el sistema de iluminación, que en este caso comprende aquellos componentes encargados de hacer llegar la luz, dosificarla y en este caso dirigirla a través de la muestra o de la tinción que se haya empleado en la muestra, ¿no? Que esto en este caso va a ayudar mucho a la visibilidad, como lo vemos en la parte anterior, ¿no? Entonces, estos de acá tenemos el espejo, el condensador y el diafragma. Estamos viendo en este caso ciertos elementos importantes en esta imagen, ¿no? Tenemos la parte objetiva, perdón, la parte ocular, que en este caso, sí, como les decía anteriormente, va a tener una amplitud de 10 a 15x, casi siempre se le viene regulado, se ajusta a 10x. La parte de los tornillos, que en este caso vamos a tener esta regulación macro y micrométrica, ¿sí? Tenemos la parte del revólver, que no es nada más que la amplitud de los lentes para poder ver un poco mejor, que van como lentes objetivos de 4x a 100x, ¿no? Aquí tenemos lo que corresponde la muestra, en este caso de estudio, que siempre va en lo que corresponde a un portaobjeto y se le pone un cubre objeto que nos va a ayudar a tener una mejor visibilidad de la muestra, ¿no? Tenemos la platina, en donde descansa en este caso la muestra estudio. Tenemos el condensador, que va a ser el medio por el cual se va a proyectar mucho mejor la luz. ¿Sí? Tenemos el diafragma o disco, que en este caso es lo que a nosotros nos permite que las ondas de luz se direccionen en un solo foco, ¿no? Tenemos la fuente de luz, que en este caso un foco X, y tenemos la base, que casi siempre es metálica, ¿no? Aquí tenemos la parte ocular nuevamente. Esto, como lo vimos en un inicio, el brazo. Esta es la parte del cabezal o tubo. Sí, aquí tenemos la parte de los objetivos, ¿sí? Con el regulador, o también conocido con el nombre de revólver, ¿no? Que se va ajustando dependiendo de la visibilidad que decíamos. La platina, en donde descansa la muestra, tenemos el condensador. Tenemos los tornillos, como los mencioné también, macro y micrométrico. Tenemos la base o pie y tenemos la fuente de iluminación, que en este caso es un bombillo. Casi siempre se utiliza un bombillo de foco alterno, es decir, estos que tienen una luz un poco amarilla en este caso, ¿no? No se usan, casi son pocos los equipos que utilizan luz LED. ¿Qué más? Bueno, acá tenemos el mismo detalle de lo que corresponde a un microscopio óptico. Sí, los microscopios también vienen con estos que son el sujetador de la muestra, ¿sí? Entonces, bueno, eso como parte adicional. Aquí tenemos el interruptor por donde se va a prender lo que va a ser la fuente de luz. Sí, el revólver, ya lo vimos por qué, no es pistola ni nada de eso. El brazo, que es la parte que fija, tubo, la parte ocular. Tenemos los objetivos, ¿sí? La platina, en donde se va a fijar lo que va a ser la muestra a escoger, y corresponde a los tornillos macro y micrométrico, ¿no? El macro, como lo vamos a ver más adelante, pues bueno, me va a ayudar a descender o a subir la muestra para que vaya a la parte de los objetivos, ¿sí? Entonces eso lo va a hacer a una mayor escala, por eso es macrométrico. Me ayuda a descender rápidamente o a ascender rápidamente. Y la parte micrométrica, en este caso, me va a ayudar a hacer un ajuste mucho más pequeño, ya sea de forma diagonal o hacia arriba y hacia abajo. Pero casi no se va a notar mucho, en este caso, la regulación, y más bien se emplea para poder tensar la muestra, y así que la fuente de luz se direccionen las ondas hacia la muestra. Es decir, que me permite ver una imagen más detallada y no borrosa. Entonces,
Vamos a ver en este caso ya las partes más a detalles del microscopio, ¿no? Entonces, vamos a ver las partes ópticas del microscopio óptico, ¿no? Entonces tenemos la parte ocular. En la parte ocular vamos a ver que la función del ocular es aumentar la imagen formada por el objetivo, ¿no? Entonces, en algunos tipos de microscopios vamos a tener una sola lente, un solo ocular. Entonces a esto le vamos a llamar como microscopio monoocular. Y a los que poseen dos vamos a llamarles biocular, ¿sí? O binocular, como dicen por ahí. Algunos de estos presentan un punto que sobresale en el campo microscópico. En este caso vamos a ver que, por ejemplo, ¿sí? Nos dan una dirección dando un punto, como podemos ver en la imagen, o si no, se nos pone una guía en la parte superior para poder estandarizar la parte de la mitad de la muestra, o en este caso ver que nos salgamos del foco de iluminación, ¿no? Este es un indicador que se usa en este caso para facilitar la posición de algún punto específico en la observación de la muestra, ¿no?